Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en este horario que ocupa siempre Yamid Amat, nuestro director. Hoy, nuestra invitada es la doctora Gina Tambine, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, que cumplió 120 años. Doctora Gina, buenas noches, bienvenida a Entrevistas Canal 1. Buenas noches, Gerardo, un gusto estar con ustedes. Doctora Gina, la Organización Panamericana de la Salud cumple este 2 de diciembre 120 años conmemorados hoy en Colombia, y usted en su discurso dijo: sin salud no hay paz y sin paz no hay desarrollo. ¿Por qué, doctora Gina? Hay una relación muy estrecha entre la salud y la paz, y ese propósito que se busca alcanzar acá en Colombia debe hacer un llamado para ese trabajo conjunto, para lograr esa meta común de hacer que la salud como un derecho fundamental llegue a todos los pobladores de este hermoso territorio en Colombia. Y no solo en Colombia, ¿cuántos países hacen parte de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Gina? La Organización Panamericana de la Salud está conformada por los países y territorios de la región de las Américas. Son 39 países y miembros. Y tenemos oficinas en 29 de estos países, además de nuestra oficina regional en Washington, D.C., y también oficinas subregionales en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y la labor que cumplen es trabajar en coordinación con los gobiernos. ¿En qué precisamente? La Organización Panamericana de la Salud está conformada por los países y somos nosotros, los funcionarios, ese secretariado técnico que anualmente reúne a los ministros y ministras de salud que conforman nuestros cuerpos directivos. Ahí se revisa la situación de los países en la región, se toman decisiones y acuerdos. Por ejemplo, todo el fortalecimiento para la respuesta a la COVID-19, ahora que estamos ya cursando ese tercer año después de la pandemia. El acuerdo fue fortalecer nuestros sistemas de salud resilientes, que estén basados en la atención primaria de la salud, que se basen en el fortalecimiento de las redes integradas de salud y que tengan como centro a las personas, a las familias, a las comunidades, y que también aborden esos determinantes sociales de la salud, que son las causas subyacentes de los problemas de salud en las comunidades de Colombia y otros países de la región. Precisamente la Organización Panamericana de la Salud tuvo una prueba de fuego con la pandemia del COVID, doctora Gina. En Colombia, ¿cómo estamos en relación con ese COVID, con ese virus? La pandemia de la COVID-19 nos deja muchas lesiones y nos deja también logros alcanzados en Colombia y en los países de la región. Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y dentro de ella la vigilancia comunitaria. La red de laboratorios está fortalecida. El Instituto Nacional de Salud de Colombia es un laboratorio referente para la vigilancia genómica. Han habido nuevas innovaciones en términos de pruebas diagnósticas y las vacunas. Tener una vacuna al año de identificado un virus ha sido un hito en la salud pública. Y la respuesta de la comunidad, el trabajo del personal de salud, ese compromiso para poder atender a esos casos graves que llegaban a los hospitales, y la comunidad también en poder implementar todas las medidas de salud pública para protegerse. Hemos aprendido mucho y nos deja buenos resultados, como les digo, con una red de laboratorio fortalecida, con una vigilancia activa que tiene que continuar identificando diferentes eventos para poder reaccionar rápidamente y evitar brotes mayores, epidemias y, por supuesto, evitar futuras pandemias. Y casi con una vacunación universal, por la buena disposición que han tomado las autoridades de proveer esas vacunas, para lo cual fue fundamental el apoyo de la OPS, por supuesto. Sí, Gerardo, Colombia tiene una historia muy larga del fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones. En Colombia se creó lo que es la cultura de la vacunación. Cada persona, cada poblador del país reconoce la importancia de las vacunas. Y ahí aprovecho para recordarles a todos, las coberturas han bajado en sus niveles que tienen que ser los óptimos, de un mayor del 95% en cada municipio. Entonces estemos atentos a esos esquemas de vacunación de los niños, niñas, adolescentes, del adulto mayor. Y como bien lo escuchaban en el anuncio de ustedes, hay que completar ese esquema de 2 dosis contra la COVID-19, el primer refuerzo y el segundo. En este momento todos deberíamos tener, los mayores de 12 años, el segundo refuerzo contra la COVID-19. Es decir, ¿cuántas vacunas, doctora Gina?
por persona? En Colombia se aplican 21, el programa regular de inmunizaciones consta con 21 vacunas que protegen de 26 enfermedades. Estos están dirigidos algunas a niños, otros a adolescentes y otros al adulto mayor. No sé si la pregunta va dirigida directamente a lo que es del COVID-19, que para el COVID-19 el esquema son 2 dosis, sobre todo de la gran mayoría de vacunas de laboratorios que se tiene acá en Colombia, y sí hay que completar 2 refuerzos, o sea, eso darían 4 dosis que tiene que recibir cada persona. ¿Usted cuántas vacunas se ha aplicado, doctora Gina? Ya, las tengo completas. Tengo mi esquema completo. Bueno, tuve la oportunidad acá en Colombia de recibir Pfizer, el laboratorio Pfizer, y luego aplicada también el primero y el segundo refuerzo. Les cuento que mi madre tiene 95 años y ella también. Ella es la primera, los adultos mayores, por favor, las personas que nos están escuchando, que el adulto mayor, que las personas que tienen enfermedades crónicas, que tengan sus refuerzos. Yo cuando llego al edificio pregunto a los celadores, ¿ya completó su refuerzo? Y la gran mayoría me dice que no, que tiene las 3 dosis, pero le falta la cuarta. Nos referimos a la tercera y cuarta como los refuerzos. Hagamos ese esfuerzo, que todos reciban los refuerzos. Pues le hago una confesión, doctora Gina. Yo tengo 3 vacunas, las 2 primeras de Pfizer, el refuerzo AstraZeneca, y vengo hace 10 días de salir de COVID, que llegué de un viaje internacional con la enfermedad. Pues podemos esperar un poco para que usted tenga después su cuarta dosis o el segundo refuerzo, ¿no? Como lo conocemos. Pero sí, la enfermedad también nos produce protección. Sabemos que esta protección por la enfermedad o por las dosis de vacunas que nos aplicamos duran entre 4 a 6 meses, comienzan a descender el nivel de protección. No es que lo perdamos con completo, pero es importante, ya que tenemos la vacuna en el país, pues ponerse esos refuerzos para que su nivel de protección se incremente, y si en caso, como todavía circula el virus, el SARS-CoV-2, pues estemos más protegidos y sobre todo evitar enfermedad severa, hospitalización y muerte. Las vacunas son eficaces, son seguras, y todos tenemos que completar el esquema y los 2 refuerzos. Nos hemos relajado en Colombia con la vacunación, doctora Gina, con el cuidado, el uso del tapabocas. Pues ahora hay un llamado a nivel mundial que lo hace la Organización Mundial de la Salud, por lo que está ocurriendo en Asia, sobre todo en China. Hay un sublinaje que ya también está circulando en Colombia. La variante Omicron, que realmente es la que ha permanecido más tiempo circulando en nuestras poblaciones a nivel de todo el mundo, por esa capacidad del virus, del SARS-CoV-2, de tener cambios en su secuencia genómica, da origen a las variantes y a sus sublinajes. Esta variante de Omicron pues ya presenta nuevos sublinajes, el BQ1 y el XBB, que tiene una mayor capacidad de transmisión, pero no mayor severidad. Sí puede escapar a esa protección que nos concibe las vacunas, y por eso es importante tener los refuerzos para incrementar esos niveles de protección. Esos linajes que usted nombra ahí con letras y números, entiendo que tienen unos nombres más castizos. ¿Cuáles son? Mira, yo prefiero no mencionarlos porque es lo que lo vemos, lo leemos en las redes sociales, pero realmente lo que tenemos que tener presente que es un sublinaje de la variante Omicron, que sí es más transmisible. Por eso es importante también recordarles a todos que las medidas de protección personal, el uso del tapabocas cuando estemos en lugares donde hay muchas personas y no hay una buena ventilación, el lavado de manos como ya lo sabemos hacer, que dure por lo menos esos 20 segundos, cantando una canción, frotándose todas las partes de la mano, para que realmente evitemos no solamente las infecciones por el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, sino también otras infecciones por otros virus y otras bacterias. Eso es muy, muy importante. Y mantener los lugares ventilados y evitar, como les digo, esos lugares donde hay muchas personas, y ahí sí mandatorio utilizar el tapabocas para evitar una mayor transmisión. Doctora Gina, ¿y el clima en Colombia, que está inclemente, esta fuerte ola invernal, con aguaceros como los que hemos tenido hoy en Bogotá, contribuyen también a la propagación del virus en caso de que no tengamos las medidas precautelativas respectivas?
Sí, es lo que ocurre también en otras regiones, con los climas más fríos, pues tendemos a estar en lugares más cerrados, sin ventilación, donde hay más personas y ahí hay una mayor transmisión. También ocurren otros virus, recordemos que hay otros virus respiratorios, como el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio, que se ven incrementados en varias regiones del mundo y también acá en Colombia. Vemos que hay un incremento de los casos de infección respiratoria aguda. Es por eso la importancia de la vigilancia, de la detección de los casos, el tomar las muestras y ese análisis de laboratorio que nos permitirá ver qué virus está circulando. Pero sí, yo creo que con las medidas de protección, sobre todo el tapabocas, ha mostrado que tiene un impacto importante. Y recordar, si tenemos los síntomas de tos, estornudos, ¿sí? Pues hay que quedarse en casa, hacerse la prueba y poder descartar que es la COVID-19. Si tenemos COVID-19, pues hay que tener el periodo de aislamiento para evitar una mayor transmisión. Y esos síntomas de los que usted habla es mayor responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con los demás, porque de pronto estoy infectado y puedo infectar a otras personas. Así es, Gerardo. Mire, ejemplos. Pues hemos estado últimamente en muchas reuniones, ¿cierto?, con muchas personas. Yo procuro personalmente utilizar el tapabocas siempre, pero en algún momento uno tiene que quitarse el tapabocas. Estuve con un proceso respiratorio agudo la semana pasada y bueno, ¿qué es lo que hice? Quedarme en casa, hacer teletrabajo, conectarme virtualmente a las reuniones y evitar que al ir a una reunión presencial podamos transmitir esa infección. Me hice la prueba, por supuesto, del COVID-19, fue negativa, una prueba rápida y luego, pero sí opté de no ir a la oficina, no ir a las reuniones para no transmitir más la infección respiratoria a otros colegas, otros compañeros que pudieran estar en una sala de reuniones expuestos a uno que tiene la infección. Doctora Gina, ¿y usted ha tenido COVID? Pues en algún momento sí, sobre todo acuérdense en el pico del Omicron, cuando inició a comienzos del año pasado, en enero, pues las fiestas, estuve con la familia en Lima, soy peruana, es el reencuentro con los hermanos, los primos, los tíos, Navidad, Año Nuevo, y ahí también ese llamado, ¿no? Esa alerta, ahora que entramos a estas fiestas de fin de año, diciembre, Navidad, Año Nuevo, tomar las medidas necesarias. Y fue a nivel de la familia, ¿no? Un hermano que llegó, pasó a la madre, y yo tenía que cuidar de mi madre, que les decía que tiene 95 años, y bueno, ahí fue pues muy difícil el no llegar. En ese momento, como teníamos las 4 dosis, o sea, el esquema completo, las 2 dosis y los 2 refuerzos, ni a mi madre de 95 años, ni a mi persona nos dio la enfermedad severa. Fue muy ligero, 1 o 2 días, síntomas respiratorios, secreción nasal, sobre todo, eso fue un poco de malestar, pero a mí al segundo día realmente pasó. La doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, después de comerciales nos va a contar cuántas vidas en nuestro país pueden haber salvado las vacunas con esos esquemas que aplica y cuántas personas, por supuesto, fallecieron en nuestro país cuando comenzaba esta pandemia del COVID-19. Ya regresamos. Nuestra invitada en Entrevistas Canal 1, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, en Colombia. Doctora Gina, le preguntaba antes de comerciales, ¿cuántas personas pueden haber salvado las vacunas en nuestro país? Pues los datos que tenemos recientemente son más de 140.880 fallecimientos que lamentamos cada uno de ellos. Y últimamente, en esta semana, la semana del 11 al 17 de noviembre, todavía hay fallecimientos, 19 fallecimientos. Es por eso que, como bien hablábamos, Gerardo, las medidas de protección personal y el tener las vacunas, el esquema completo y sus refuerzos es muy importante. El virus sigue circulando todavía. Doctora Gina, y en relación con ello, ¿Colombia cómo está con los demás países de la región? Pues Colombia ha traído a tener un trabajo muy importante. La región de las Américas es una de las regiones que pues ha presentado un número importante de fallecimientos, ¿no? Más de 2.8 millones de fallecimientos, que como les digo, lamentamos cada uno de estos. Las cifras últimas que tenemos en las últimas semanas
pues a nivel de otros países de la región, como Perú, Guatemala, ha habido un incremento ligero en este momento, pero todavía se están presentando fallecimientos, que eso es lo que tenemos que evitar al mejorar esas coberturas de vacunación y seguir reforzando las medidas de protección personal, el uso del buen tapabocas, el buen uso del tapabocas cuando estamos en lugares donde hay muchas personas sin ventilación, y ese lavado de manos frecuentes que salva vidas. La doctora Gina también nos habla de la pandemia del COVID, por supuesto, que es muy mediática por el impacto mundial que ha tenido, pero la Organización Panamericana de la Salud también se ocupa de otras enfermedades, por ejemplo, una nueva, y es la viruela símica o viruela del mono. ¿Cómo va ahí Colombia, doctora Gina, en relación con esta enfermedad? Pues lo desarrollado con la respuesta de la COVID-19 nos ha dejado sobre todo una fortaleza muy grande a nivel de laboratorio. En la región de las Américas son 31 países que reportan, en este momento ya son más de 54.000 casos confirmados y lamentablemente también hay fallecimientos, ¿no? 32 fallecimientos. Por eso es importante ese trabajo que se hace con las poblaciones más afectadas, las poblaciones vulnerables y sobre todo con las organizaciones de base, para que evitar un mayor contagio. Esta enfermedad se transmite de persona a persona, de piel a piel, y debemos poder controlar un poco lo que es esa exposición que pueda permitir una mayor transmisión. Los datos de Colombia tenemos reportados al 21 de noviembre, 3.800 casos y no ha habido ningún fallecimiento. Hay un trabajo muy fuerte con las organizaciones de base, con los grupos de poblaciones más afectadas, para que puedan tomarse también las medidas para evitar una mayor transmisión. Estamos hablando de la viruela del mono, que por supuesto usted hablaba de la fortaleza institucional y en laboratorios y avance científico que tiene y que dejó la pandemia del COVID-19 para poder enfrentar, por ejemplo, esta enfermedad. Así es Gerardo. Lo aprendido y lo que hemos fortalecido, ¿cierto?, en la vigilancia genómica, por ejemplo, nos permite también la detección de otros virus que pudieran estar circulando. Y en el caso de la viruela símica, eso ha sido un gran apoyo. El hecho también de esa vigilancia activa, de la búsqueda de casos, del poder identificar cuáles son esas poblaciones mayor al riesgo. Lo tenemos de experiencia en el control del VIH-Sida, que se viene trabajando con organizaciones de base para tomar las medidas que eviten una mayor transmisión. Doctora Gina, el tema de la resistencia a la vacunación, hay comunidades, personas que se resisten a vacunarse. Por ejemplo, en la costa caribe colombiana fue muy notorio el tema de la resistencia de la vacuna en las mujeres para el papiloma humano. ¿Por qué hay que vacunarse y ese tema cómo lo analiza usted? Sí, fue muy conocido, no estaba en Colombia en ese momento, pero por supuesto muy atenta a todos los acontecimientos a nivel de salud pública en los países de la región. Sabemos que ocurrió esto en un grupo de jóvenes, ¿cierto?, adolescentes, mujeres en la zona de la costa atlántica. Yo creo que ahí también ustedes, los medios de comunicación, tienen un rol muy importante. O sea, cómo, y ante un caso como estos, es importante también cómo recogemos esa información y qué alarmas, qué alertas le damos a la población. Pienso que pudimos haberlo manejado de una mejor forma para que llevar ese caso no cree ese pánico que hizo una interrupción en la vacunación, la negación a recibir esa vacuna que es tan importante contra el cáncer cervical, ¿no? Es una de las primeras vacunas que tenemos que puede prevenir una enfermedad que es mortal, que lamentablemente produce el fallecimiento de mujeres relativamente jóvenes en los países de la región. Yo creo que ahí, como digo, comunicación de riesgo. Ustedes, medios de comunicación, juegan un gran papel para poder hacer que la información basada en evidencias, la información sólida y verdadera llegue a las comunidades y, por supuesto, que sepan cuándo alertarse, qué hacer, conocer el riesgo y saber qué medidas tomar.
Si mal no entiendo, doctora Gina, hay algunas enfermedades que estaban prácticamente proscritas, como el sarampión o la rociola, pero ¿ha habido unos brotes pequeños o eso ya no existe ningún peligro en relación con esas enfermedades? Gracias, Gerardo, por esa pregunta. La región de las Américas da ejemplo al resto del mundo, al resto de las regiones, en relación al control de enfermedades prevenibles por vacunas. Fuimos la primera región en erradicar la poliomielitis, así también la primera región en el mundo en eliminar el sarampión, la rubiola congénita y el síndrome de rubiola congénita. Pero con este descenso de coberturas, debido a que a veces, como bien decías, hay cierta resistencia o pues hay esa conformación que sí, ya logramos erradicar una enfermedad y no hay que seguir vacunando a las nuevas generaciones, pues son riesgos que están presentes. Por ejemplo, en el caso de poliomielitis, ¿no? Escuchar y ver y leer que en Estados Unidos han ocurrido casos de poliomielitis, nos tiene que poner en alerta. Y es por eso que el Ministerio de Salud Pública con las Secretarías de Salud departamentales y distritales están en una campaña de vacunación noviembre y diciembre para poder incrementar esas coberturas de vacunación con las vacunas que tenemos a disposición en Colombia para el esquema regular. Por favor, todos los que nos están escuchando, revisen esos carnés de vacunación de los niños y niñas que tengan su esquema completo contra la polio, que tengan el esquema completo contra el sarampión, la rubela, la parotiditis, que es importante. Son riesgos que enfermedades que pudieran reintroducirse si las coberturas de vacunación no son más del 95% por cada uno de los municipios. Doctora Gina, en Colombia el gobierno nacional quiere implementar una reforma de la salud y sobre todo terminar como un tema de intermediación en la EPS. ¿Qué opina la Organización Panamericana de la Salud sobre esta reforma que impulsa el gobierno nacional y la ministra Corcho, quien compartió con usted en esta conmemoración de la OPS? Así es, Gerardo. La Organización Panamericana de la Salud, como les comentaba, está conformada por los países y nosotros los funcionarios somos su secretariado técnico. Anualmente, en las reuniones de los ministros y ministras, se toman decisiones y acuerdos. Y en los últimos años, el acuerdo es que logremos en todos los países de la región la salud universal. ¿Eso qué significa? Que todos los pobladores del territorio tengan acceso a servicios de salud de calidad, que no solamente sea la cobertura, sino que logremos llegar hasta esas poblaciones que están más dispersas en zonas rurales, donde viven las poblaciones vulnerables como pueblos indígenas, afrodescendientes, para que también ellos gocen de un nivel óptimo de salud. Y para eso los países en estos acuerdos buscaron que fortalecer los sistemas de salud, que sean sistemas de salud resilientes, basados en la atención primaria de la salud, que tengan redes de salud integrales, integradas, en los cuales se aborde también en una forma intersectorial todos los determinantes sociales de la salud, esas causas subyacentes que también a veces, muchas veces son esas barreras para lograr ese nivel óptimo de salud. Me refiero al acceso de agua potable, me refiero a las oportunidades de educación, de trabajo, para que hayan ingresos y para que haya una alimentación saludable en una familia, en una comunidad. Y hay muchas otras más que se pueden enumerar. Pero eso que usted me responde como tan políticamente ¿están de acuerdo con esa reforma? Que eso que usted plantea de mayor acceso, de mayor servicio a las poblaciones más vulnerables, dice el presidente Petro lo que busca con su reforma. ¿Está de acuerdo usted con esa reforma entonces? Estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente y hago un llamado a todos. Yo creo que este camino hacia, y acá el tema de la reunión fue salud como puente para la paz y el desarrollo. La salud y paz están muy interrelacionados. Una población que no tiene acceso a esos servicios les crea sentimientos de exclusión, lo que crea situaciones de violencia, de conflicto, de reacciones no positivas en una comunidad. Es por eso que sí consideramos
que es importante llevar la salud de calidad a todos los municipios de Colombia, y ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Nuestro papel como secretariados de salud de los países, en este caso de Colombia, es brindar las experiencias de otros países, brindar las lecciones basadas en evidencias, las herramientas, las guías que han sido desarrolladas y acordadas por los países para lograr, como le digo, esa salud para todos, que era un anhelo de la conferencia de Alma Ata de los años 70, pero que es necesario pues que se logre y se cumpla ese propósito. La doctora Gina Tamboni, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, que cumple 120 años, hoy fueron conmemorados en nuestro país. Muchas gracias por aceptar la entrevista en Entrevistas Canal 1, en el espacio que siempre ocupa Yamid Amad. Doctora Gina, feliz noche, muchas gracias, y por recordar la importancia de la vacunación en nuestro país, porque son los adelantos científicos que lo manifiestan. Las vacunas salvan vidas. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Buenas noches.